Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en este caso internacional, y con nuestra nueva imagen Patrimor, que lo acompañamos semana a semana entregando contenido de calidad, educación financiera para todos ustedes. Como todas las semanas estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. La última semana fue una semana de corrección para los índices norteamericanos. El Dow Jones prácticamente plano, cayendo levemente. El Standard & Poor's 500 cae un 1,2%. El Nasdaq 100 un 2,4%. Aumenta fuertemente la volatilidad, un 14,2%. Y el Bitcoin se desploma, hace rato que no veíamos movimientos tan importantes en el Bitcoin, un 12,4%. El petróleo y el oro caen parecido, en torno a un 3%, y el cobre prácticamente se mantiene estable en la última semana. Lo que podemos ver en el tablero, como fue una semana de caídas, pero no tan agresivas, no tan severas en el conjunto de la bolsa, vemos algunos colores disímiles, vemos variedad de colores en el tablero semanal. Las tecnológicas caen mayormente, ahí tenemos Microsoft cayendo cerca de un 2, Google más de un 3, al igual que Amazon, Tesla cayendo cerca de un 1, y lo que vemos de manera más atractiva, más positiva la última semana, es el sector de consumo defensivo, ya que Walmart entregó sus resultados, había hecho un warning, había hecho una disminución en sus proyecciones de resultados, pero finalmente estos resultados, como suele ocurrir, sorprendieron positivamente al mercado, y eso llevó al sector consumo a subir en la última semana, al igual que algunas acciones del sector energía que también anduvieron relativamente bien. La imagen de esta semana es bien interesante porque yo creo que es el sentimiento de muchos analistas, de muchos inversores a nivel global. Lo hemos comentado en los últimos días al interior de Patrimor con los diferentes asesores, que estamos viendo comentarios contrapuestos en el último tiempo por parte de los grandes bancos de inversión, analistas y también inversores. Y acá tenemos una buena imagen porque representa precisamente una fiesta, un rally party, y que mezcla lo que son los toros y los osos. Están todos disfrutando. ¿Por qué? Porque los toros, los alcistas, están viendo la posibilidad de que el repunte que se está observando hoy día en bolsa vaya a durar más tiempo y hayamos dejado atrás el mercado bajista recién. Mientras que los osos, los bajistas, creen que esta corrección que se ha visto en bolsa va a llegar a su fin y va a comenzar nuevamente una caída importante en los mercados. Entonces, están todos disfrutando un poco esta situación actual. Y estamos precisamente en ese compás de espera de qué es lo que va a ocurrir. Y eso depende en gran medida de los temores, que hace rato que no los mirábamos, no los analizábamos. Estos temores están presentes en el mundo inversor y que nacen a partir de la encuesta de Bank of America mensual. ¿Y cuáles son los mayores temores hoy en día para el mercado? La mantención de la inflación alta. Que se mantenga la inflación elevada es el gran temor de los inversionistas hoy en día. Y eso aumentó precisamente en agosto respecto a julio. Luego tenemos, igual la medición anterior, una recesión a nivel global, segunda preocupación, y tercera preocupación, algo menor en la última lectura, que los bancos centrales sean hawkish, sean halcones que suben agresivamente la tasa y eso genera también repercusión en los mercados. Así que la inflación sigue siendo el gran temor, el gran problema que está afectando a los mercados y precisamente esta semana tuvimos malas noticias en ese sentido. En el Reino Unido aumentó la inflación más de lo esperado y alcanza los 2 dígitos. En Inglaterra y en Europa en general están pasando muy mal por los aumentos en los costos de la energía. Todo lo que ha sido la crisis Ucrania-Rusia, los grandes afectados han sido las grandes economías de Europa. Tenemos malas noticias en Alemania, en el conjunto de Europa y ahora también en el Reino Unido con una elevada inflación. Por lo tanto, este es un problema no solamente de Estados Unidos, sino que del resto del mundo. Esto anticipa que también el Banco Central de Inglaterra tenga que subir las tasas de manera más agresiva y por lo tanto eso va generando un freno en la economía y una eventual recesión, ya no solamente de Estados Unidos, sino que en el resto del mundo. Y también aumentan las expectativas de inflación esta última semana en Alemania, principal economía de Europa, que también puede tener repercusiones para los mercados europeos, para el conjunto de la economía europea y por ende siempre nosotros hablamos de esta lógica, los 4 motores del avión que se llama Mundo. Y este avión que despega o aterriza en diferentes momentos con estos 4 motores, esos 4 motores son Estados Unidos, Europa en su conjunto, Japón
y China. Y vemos que todos los motores están débiles. Y por lo tanto, eso es lo que está precisamente anticipando el mundo, una posible recesión. Eso afecta a los precios de las materias primas y finalmente todo esto es bueno. De hecho, la paradoja de lo que estamos viviendo hoy en día es que es deseable una recesión. Puede ser más agresiva, menos agresiva, pero en definitiva, una desaceleración económica va a ser buena para el mundo porque de esa forma, al tener expectativas futuras de que la economía va a estar más débil, las materias primas se debilitan, los precios de estas materias primas, principalmente el petróleo, cae, con eso modera la inflación y todo se vuelve a reequilibrar. Así que no es tan terrible que tengamos precisamente esta desaceleración económica a nivel global. Y precisamente lo que pasó la última semana es que habíamos tenido muy buenas noticias de inflación en Estados Unidos y eso había celebrado el mercado porque estábamos llegando a un pic en la tasa de la Reserva Federal en torno al 3,3, 3,5%, pero en la última semana, si se dan cuenta, aumenta la expectativa al nivel en que va a llegar la tasa de la Reserva Federal, que sería un 3,7%. Para después, el 2023, volver a caer la tasa. Por tanto, ese aumento marginal en las perspectivas de tasa para este año, fines de año, principio del próximo, es lo que afectó a las bolsas y también afectó al dólar, que con una tasa más alta en Estados Unidos se hace más atractivo el dólar porque, como hemos hablado en otras ocasiones, los diferenciales de tasa son los que mueven a las divisas. Si Estados Unidos marginalmente tiene una tasa mayor esperada, eso es lo que permite el repunte del dólar en los diferentes países. Y eso fue precisamente una de los grandes movimientos esta última semana. El dólar subió con fuerza y no rompió los 105, el dólar index, que era un soporte importante que podía dar cuenta de ese cambio de tendencia en el dólar. Y por supuesto, otro aspecto que sigue siendo relevante hoy en día, lo que dice la encuesta de Bank of America, es que la probabilidad de recesión sigue en aumento y ha sido un buen predictor con algo de retraso. Las recesiones anticipadas con esta encuesta, marzo del 2009 y abril del 2020, que con algo de retraso han ratificado las recesiones que se han dado en esas dos oportunidades. Así que en la medida que vaya aumentando esta probabilidad, se va a ir acercando la posibilidad de recesión de cara a los próximos trimestres. Y lo que ya estamos viendo hoy día es que la Reserva Federal está contrayéndose, está retirando los estímulos y ya se ve ese punto de inflexión en el balance de la Fed. Así que ese es más o menos el escenario actual. Todavía muchos temores sobre inflación, muchos temores sobre recesión, y eso es lo que en definitiva golpeó a los mercados la última semana. Y acá está el gráfico definitivo del Nasdaq 100 que muestra esta fiesta entre los toros y los osos, como les decía anteriormente. Los toros muy optimistas con este gran repunte en el último tiempo de la bolsa y los osos todavía muy contentos porque creen que esta corrección fue solamente eso y debería volver una caída en el futuro. ¿Qué va a pasar? Difícil saberlo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que dice algunos centros de estudio respecto al futuro. Pero por ahora y en lo concreto desde una mirada técnica, vemos que el Nasdaq 100 sigue bajo la media móvil de 200 periodos y eso para nosotros sigue siendo un escenario correctivo, un escenario de menor optimismo para la bolsa y por lo tanto todo este repunte algunos lo podrían haber aprovechado, pero todavía va a seguir la debilidad a pesar de esa ruptura de la tendencia bajista que veíamos anteriormente. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, compartan la información, estén junto a nosotros cada domingo con la visión semanal internacional y la nacional. Recuerden que desde hace un tiempo el video que hacíamos de ambas visiones lo separamos en dos, así que pueden ver los dos videos como siempre cada domingo. Felices de que estén acompañándonos ahí. Y con esta nueva imagen, unos nos preguntan ¿por qué cambiaron de nombre? Bueno, porque queremos avanzar en grande, queremos hacer muchas cosas y estamos lanzando una plataforma digital, nuevo nombre, un fondo de inversión, muchas cosas que poco a poco les iremos comentando. Se pueden meter a nuestra página web patrimor.com, hay muchas alternativas en donde ustedes pueden asesorarse con nosotros. Así que encantados de acompañarlos en la construcción de su patrimonio a futuro. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Vienen los PMI de Alemania principalmente, hay que estar muy atentos, que estarían bajo nivel de 50, por lo tanto en zona de contracción, lo que anticipa un debilitamiento económico importante y eventual recesión. Así que va a ser muy importante cómo salen esas cifras. También, muy relevante, la revisión del PIB del segundo trimestre. Si fue anteriormente una contracción del 0,9, ahora se espera una contracción algo mejor en el 0,8. Recuerden que con esto, si es que se confirma, 2 trimestres negativos, estamos en recesión técnica, pero la verdad que bastante débil y debería verse un repunte económico hacia fin de año, este año en Estados Unidos. El gran temor está respecto a lo que pueda hacer el próximo año y vamos a hablar de eso. Y también esta semana es el simposio Jackson Hole, que se juntan todos los banqueros centrales del mundo y ahí va a ser muy importante las declaraciones que emita
el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el día viernes a las 10 de la mañana. También, ¿qué podemos esperar? Habíamos hablado la semana pasada de que cuando tenemos una recuperación sobre el 50% de la caída previa en la bolsa, eso ya elimina la posibilidad de un mercado bajista. O sea, ya no se extenderían las caídas a niveles mínimos. Y por lo tanto, es una señal positiva. Y con datos adicionales, ¿qué es lo que nos dice esto cuando la bolsa se recupera como lo ha hecho hasta ahora? En los siguientes 30 días, 54% de probabilidad de alzas, con una alza media del 0,8. En 60 días, 2 meses después, una alza potencial del 77% de las veces, con una media del 3,3. Y en 90 días posteriores, una alza promedio del 1,6, con 69% de probabilidad de alza. Por lo tanto, en general, después de estas recuperaciones, como lo hemos visto hasta ahora, hay mayores probabilidades de recuperación en el corto plazo. Y una mirada adicional a lo que está haciendo el futuro de las bolsas, de los mercados, respecto a lo que nos dice BCA esta última semana. Bien interesante el análisis que hacen. Ellos nos dicen que las acciones van a subir en los próximos 6 meses a medida que disminuyen los riesgos de recesión, pero luego comenzará a desvanecerse cuando quede claro que la Reserva Federal no reducirá las tasas del 2023. Esto es relativamente nuevo y esto es una mirada a mediano o largo plazo que es bien interesante. Es decir, ya no estamos situando en el 2023. Alguien por ahí nos preguntaba por qué las bolsas se anticipan al futuro. Por esto, porque las bolsas ya empiezan a incorporar lo que puede pasar en los próximos 12 meses. Y por eso se van moviendo en función de lo que va a pasar en el futuro. Y esto es muy importante, porque la tesis, esto puede cambiar y esta es una mirada solamente, pero la tesis de BCA, que nos gusta mucho seguir, nos está diciendo que la bolsa debiera recuperarse, pero esta eventual caída de las tasas del próximo año de la Reserva Federal no van a ser posibles porque la inflación se va a mantener alta. Y eso es un cambio o una mirada bastante diferente a lo que muchos esperan, y por lo tanto vamos a tener un periodo de lateralización en la bolsa al parecer más prolongado, que es el gráfico que aparece ahí al costado derecho inferior. Entonces, ese es el escenario central de BCA y nos parece bastante interesante. Y por otro lado, en esa misma línea, el dólar index hoy día está caro, de acuerdo a variables importantes de comparación del poder de paridad de compra. Hoy día el dólar a nivel histórico está caro. Y por lo tanto lo que espera BCA es que el dólar corrija y después se recupere, pero en una tendencia a mediano plazo hacia la baja. Porque está caro. Pero la Reserva Federal y las tasas que se esperan van a ser el principal driver, el principal factor que va a mover al dólar de aquí a los próximos meses. Una caída inicial, una recuperación y posterior caída más de largo plazo. Una pregunta que nos hace la última semana: ¿cuál es la lógica detrás de pensar que la Fed va a subir las tasas más lento frente a los datos de inflación y creación de empleo? Bueno, un poco hemos hablado toda esta presentación respecto a eso, que aumentaron precisamente las perspectivas de que la Reserva Federal no iba a subir tanto las tasas y en realidad hoy día espera que se suba un poco más. Dado que ambos datos son buenos, le da por un lado lo que parecía ser un dato de buen resultado a su política. Baja en la inflación, pero aún muy lejos de lo que debería estar. Y por otro lado, un respaldo que tiene un buen mercado laboral para seguir presionando. Totalmente, eso es parte un poco de lo que comentamos hoy día, que las perspectivas de alta inflación van a persistir y por lo tanto la Reserva Federal va a subir las tasas al parecer un poquito más de lo que se pensaba hasta hace unos días. Eso sería esta semana en la visión semanal internacional de los mercados. Muchas gracias por estar acá siempre, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Los invitamos a que sigan revisando el contenido que subimos semana a semana en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.